noches, iniciamos con un nuevo capítulo de La Otra Cara. Ya saben, este programa se transmite de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0. A las personas que se han suscrito, muchísimas gracias. A quienes vean este video de pronto y quieran suscribirse, bienvenidos. Es un canal donde abordamos diferentes temas. Este programa es exclusivamente relacionado con la política colombiana y bueno, todo lo que viene sucediendo o va sucediendo en el día a día en nuestro país. Bueno, las cosas no han cambiado mucho en el panorama político. Daniel Quintero sigue haciendo show en torno a su suspensión. Hoy vimos cómo algunos funcionarios de él o al servicio de él quisieron obstruir el paso del alcalde encargado a las empresas públicas de Medellín. Veamos un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, vemos a estos borregos de Daniel Quintero en un video grabado con toda la intención para hacerle creer a la opinión pública que los ciudadanos de Medellín de alguna manera no están conformes con la designación del nuevo alcalde o con la medida de la Procuraduría, y en realidad lo que vemos es a unos peones del clan Quintero Osorio haciéndole el favorcito. Ahí en las imágenes se puede observar que son pocas las personas que acudieron a ese lugar y que bueno, finalmente, por fortuna, el alcalde encargado pudo reunirse con el gerente de PM sin ningún tipo de contratiempo, muy a pesar de estos personajes que llegaron aquí a la ciudad de Medellín a creer que podían hacer y deshacer. La realidad es que Medellín no les pertenece, EPM no les pertenece y cualquier ciudadano debe de tener acceso a las instalaciones de las empresas públicas de Medellín. Pero adicional a eso hay un dato muy curioso y es que ya se instauró la primera acción de tutela en favor de Daniel Quintero y en contra de la decisión de la Procuraduría. Y el dato curioso es que quien interpuso la tutela afirma que el video donde Daniel Quintero sale manejando es porque él estaba aprendiendo a manejar. En serio, yo pienso que esta gente cree que los ciudadanos somos tontos y creen que pueden hacerle este tipo de jugueterías a las normas del país y que pueden ir por ahí violándolas de forma impune. Pero adicional a eso, también Daniel Quintero ha realizado como una serie de videos donde supuestamente tiene el apoyo de las personas. Veamos un poco algo que le hicieron en las redes sociales. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escuchar? Este video es tipo meme que le hicieron a Daniel Quintero y nos recordó a los colombianos un video que se difundió de forma masiva de Nicolás Maduro, donde se saludaba al aire porque no había nadie a su alrededor. Yo creo que Quintero está en ese nivel de Nicolás Maduro, donde no tiene aceptación de nadie y le toca de recurrir a este tipo de simulaciones para creer que tiene el respaldo de los ciudadanos. Bueno, el tema que nos convoca, como lo anuncié el día de ayer, es el fraude que se cometió en las elecciones al Congreso. Es un tema que en otras ocasiones ya hemos tocado y que no ha dejado de preocuparnos a los colombianos, y hay unos elementos adicionales, y es que Sergio Alzate, quien viene gestionando y dando a conocer todo el modus operandi que utilizaron
para hacer fraude electoral. Ya presentó formalmente las pruebas ante la Fiscalía en un informe bastante amplio sobre todas las irregularidades halladas en el proceso, y vamos a escuchar un poco acerca de lo que ha venido aconteciendo frente a esto. Recordemos nosotros que el registrador inicialmente había hablado de una discrepancia de 500.000 votos, pues resulta que esa discrepancia finalmente se amplió y que terminó siendo en promedio. Escuchemos un poco lo que dice Sergio Alzate frente a ese tema. Es el delito de favorecimiento al fraude electoral. Y el favorecimiento al fraude electoral en el Código Penal está establecido como que un servidor público que facilite o que permita o que haga que otra persona vote 2 veces o que él mismo vote 2 veces o más, o que permita o facilite para que otro suplante a otra persona para votar, sea nacional o extranjero. Y efectivamente, desde la Registraduría Nacional hubo un facilitamiento para que las personas votaran 2 veces. Y eso es un hecho incontrovertible. Las personas fueron asignadas a unos puestos de votación en los cuales votaban como ciudadanos en una mesa y en los cuales también estaban asignados a otra mesa como jurados. Bueno, hay que recordar que desde el 2 de mayo hay más de 3.000 millones de pesos para la auditoría externa a los software de los contratos para el software, y que, bueno, finalmente esto no se ha podido definir. La pelota está en una cancha y luego de alguna manera quieren evitar que esto se dé. Es lo que podemos deducir los colombianos, que estamos como en un momento donde la registraduría no da ningún tipo de explicaciones acerca de lo que está pasando. Recordemos también que la Fiscalía ya venía investigando estos temas, pero que el equipo de Colombia Transparente ha ampliado estas denuncias a través de un informe que ellos han denominado informe de irregularidades, las cuales reportan más de 800 posibles fallas del sistema entre los datos y, bueno, otro tipo de situaciones que ellos han venido denunciando. Esto es importante porque no olvidemos que el expresidente Andrés Pastrana viene insistiendo en una denuncia acerca de una reunión que se iba a llevar a cabo entre Gustavo Petro y altos funcionarios de Indra. Indra es una empresa, ¿por qué esto es importante? Y es porque Indra es una empresa contratista de la registraduría y que audita el software de esta entidad, y bueno, es la que se ganó la licitación para realizar eso, y hay serias denuncias sobre esta reunión entre Gustavo Petro y este señor, y vamos a ver más adelante, porque escuchemos lo que dijo el expresidente Andrés Pastrana sobre este tema. Sí me llamó mucho la atención que en la agenda, que era casi una agenda secreta, diría yo, de Gustavo Petro en España, una de las reuniones tenía que ver con el presidente de Indra. Y yo, cuando vi esto, dije, ¿cómo así que un candidato presidencial se va a España a reunirse con quien es el garante o quien debe ser el garante del proceso electoral en Colombia? Y fíjense qué curioso, Vicky, que Indra acepta que iba a haber esa reunión. Segundo, que ya no se iba a hacer con el presidente, contestan en un comunicado que se iba a reunir con otros funcionarios, pero yo me pregunto, yo creo que Gustavo Petro le debe al país una explicación, el por qué debía o tenía que reunirse con Indra semanas antes del proceso electoral en Colombia. Bueno, las respuestas nunca han llegado acerca de esta reunión. Gustavo Petro evidentemente no va a salir a hablar sobre este tema, y una de esas cosas por las que yo pienso que él no lo hará es porque fue uno de los mayores beneficiarios. Pero recordemos que ellos en algún momento denunciaron que había un supuesto fraude
en contra del pacto histórico, que le estaban quitando votos, y vamos a recordar lo que Gustavo Bolívar Peón de Gustavo Petro dijo en su momento. Nos dicen que en los escrutinios hemos recuperado cerca de 300.000 votos. Podrían ser más porque se han escrutado 86.000 mesas de las 112.000 que hay instaladas. Si fueran esos nada más, podríamos estar aspirando a 3 curules nuevas, pero extraoficialmente, le digo, podríamos llegar a la curul 20. En diálogo con Noticias Caracol, Gustavo Petro había denunciado la modalidad del presunto fraude. Los jurados sacaron una foto del formulario de la U quitándole el pedazo del pacto y no reportaron los votos del pacto en 30.000 mesas de las 100. Imagínense la magnitud del desfase. Nosotros sí nos imaginamos la magnitud del desfase de los votos que hay en las elecciones al Congreso, y aquí hay que analizar algo, es que ellos, como siempre lo hacen, no, sus planes no son espontáneos o que un día se les ocurrió y dijeron vamos a salir a decir que aquí hubo fraude, no. Ellos comenzaron con esa narrativa desde muchos días antes de las elecciones, a decir que les iban a hacer fraude, que no confiaban en el sistema electoral colombiano, y bueno, fueron ambientando las cosas a tal punto que cuando llegaron las elecciones, hubo el preconteo, ya el escrutinio, ellos salieron folclóricamente a decir que a ellos los estaban robando, que habían aparecido más de 300.000 votos a favor del movimiento, y que la derecha estaba confabulada para, bueno, hacerle una zancadilla al pacto histórico. Finalmente, el registrador reconoció que había esa discrepancia de 500.000 votos, eso era de lo que se hablaba más o menos inicialmente, unos 500.000 votos, y luego ya unos días después, ya cuando el registrador había dicho que no se había necesidad de hacer el preconteo, que sí hubo algunas situaciones donde se actuó con dolo, con culpa, y donde de pronto se evidenciaba algún tipo de fraude, dijo que no se iba a hacer el reconteo de los votos que habían propuesto movimientos y partidos políticos como el Centro Democrático, y esto fue lo que dijo. Yo creo que una de las mayores críticas que le podemos hacer al presidente Iván Duque es que haya salido de una forma tan ligera a decir que había que confiar en la institución, en la institucionalidad, y que, bueno, que eso eran finalmente los resultados, aun cuando seguían los ciudadanos denunciando que sus votos no aparecían, que habían tachones y enmendaduras en los E14, el tema de los asteriscos y, bueno, una serie de situaciones que evidentemente no dejaban tranquilos a muchos ciudadanos, y que nos daban alertas de que sí existía un fraude. A muchos ciudadanos se les violó el derecho al voto, y esto no lo comprendió el presidente Iván Duque y no respaldó esa petición y esa preocupación por parte de tantas personas y de tantos ciudadanos que estaban haciendo esta serie de denuncias. Recordemos también qué dijo el registrador en su momento acerca de esto, y es porque es importante el tema de la discrepancia de los votos, el tema de lo que los jurados terminaron votando doble, y ya les voy a explicar por qué. Fuera de irregular, pues obviamente hay un antecedente posiblemente doloso, vamos a excluirlos y vamos a parametrizar nuevamente la selección de los jurados, los que hayan tenido experiencia en el pasado, obviamente de los sectores de las campañas políticas, empleados oficiales, empleados privados, e igualmente nosotros vamos a acudir nuevamente a la figura de los docentes. Pero miren, uno no sabe en realidad qué es peor dentro de todo lo que está sucediendo, y quiero suspender el video aquí un momento, y es porque el registrador hace referencia a que van a acudir de nuevo a los docentes. Pues resulta que hace unas semanas FECODE, uno de los sindicatos más perversos que tenemos en el país, obvio de izquierda,
y que es el culpable de alguna manera, no solo de los malos resultados que tenemos en materia educativa en el país, sino ese adoctrinamiento constante por parte de los docentes a nuestros estudiantes, se adhirieron a la campaña de Gustavo Petro. Pero adicional a eso, de forma impune hemos visto cómo los docentes en instituciones educativas, en colegios, ponen de forma descarada y vulgar afiches alusivos a Gustavo Petro y su fórmula a la vicepresidencia Francia Márquez. Es decir, FECODE es a quienes va a acudir el registrador para que sean jurados de votación. Yo la verdad no sé si es peor que hagan lo que venían haciendo anteriormente con el tema de los jurados, sortearlos de esa manera, o que acudan de nuevo a unos servidores públicos que tienen serios sesgos ideológicos, que se adhirieron a una campaña política y bueno, que lastimosamente hay que decirlo también, nuestro Ministerio de Educación ha sido muy cobarde y negligente al momento de ponerle la lupa a las situaciones que se vienen presentando con los docentes. Garantizando algo, que la mesa nunca quede homogénea. En el sistema que estamos organizando se va a priorizar primero las campañas políticas de todos los candidatos, luego los empleados públicos de entidades del Estado, entidades privadas y profesores. Bueno, hay otro punto que preocupa enormemente y es que se le va a dar prioridad a los jurados postulados por los partidos políticos o por los movimientos. ¿Por qué? Porque es que resulta que una de las irregularidades denunciadas por Sergio Alzate es que, como ya lo dijimos inicialmente, algunos jurados habían tenido la posibilidad de votar 2 veces. Es decir, ellos tienen la potestad de votar en la mesa donde son asignados como jurados, puesto que ellos tienen que estar en este lugar desde el inicio de la jornada electoral, pero adicionalmente a ellos, algunos, la mayoría, de pronto tenían asignado un puesto de votación en otro lugar. Pues ellos, ¿qué hacían? Votaban a donde la registraduría los había facultado para votar, en esas mesas donde ellos estaban ejerciendo su labor como jurado, y luego iban y votaban a la mesa donde anteriormente se les había asignado. ¿Por qué esto es importante? Y es porque al pacto histórico en un promedio se le asignaron 528.055 votos en escrutinio. Es decir, estos personajes fueron los que más beneficios obtuvieron de esa discrepancia que había informado el registrador. Pero adicionalmente es importante esto. Gustavo Petro desde el año pasado venía convocando a jurados de votación, venía reclutando estos jurados para su campaña, para que sirvieran para el pacto histórico, y ellos finalmente quedaron con 23.384 jurados de votación versus, y esto es muy importante, 6.371 jurados que tuvieron los conservadores, 4.797 del partido de la U, 3.580 de Cambio Radical, del Partido Liberal solo hubo 2.582, 1.798 del Centro Democrático, y bueno, lo que nosotros vimos aquí evidentemente es que quienes más jurados tuvieron fueron los del pacto histórico. Y entonces si estos jurados votaban doble, ¿quiénes se veían beneficiados con esa votación? Pues obviamente el pacto histórico, porque eran quienes más jurados tenían el día de las elecciones. Las autoridades, si bien están investigando, la Fiscalía, Sergio Alzate, su movimiento entregó estas denuncias a la Fiscalía, no deja de ser grave que nosotros hoy, a 17 días de las próximas elecciones, de la primera vuelta a la presidencia, tengamos serias dudas sobre todo lo que sucedió en las elecciones al Congreso. Esto es en realidad muy preocupante porque podemos estar ante un escenario en el que las elecciones a la presidencia de nuevo pueden ser robadas. Nosotros no tenemos ningún tipo de garantías, nadie o ninguna autoridad, no entendemos por qué la Procuraduría no ha apartado del cargo al registrador Alexander Vega,
aun cuando hay todo este tipo de situaciones que evidentemente preocupan a los ciudadanos y que no nos dan tranquilidad para ejercer nuestro derecho al voto. Las elecciones están en riesgo. Nosotros hoy decimos que posiblemente haya una segunda vuelta, pero con este tipo de situaciones que se han presentado y este tipo de dudas, la verdad no sabemos si nosotros vamos a acostarnos con una segunda vuelta y de pronto vamos a amanecer el día lunes después de las elecciones con que Gustavo Petro es el candidato definitivo, es el presidente definitivo en primera vuelta. Las elecciones posiblemente se las van a robar si las autoridades competentes no toman las medidas que deben de tomar. Aún pese a que estamos a muy pocos días, yo pienso que es mejor de alguna forma, si hay que aplazar las elecciones, aplazarlas, pero que los ciudadanos puedan asistir a las urnas con la total tranquilidad en que están depositando su voto y este va a ser respetado. Esta es la otra cara. No olviden, por favor, suscribirse y seguir viéndonos, seguir conectándose. Gracias a todos aquellos que siempre están ahí pendientes.